Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando en el capítulo 14 del libro de Proverbios, del versículo 14 al 19, y hemos titulado este tiempo devocional como los temores de los ingenuos. Los temores de los ingenuos. Bien, vamos a revisar, vamos a leer la porción que nos sirve de texto para esta mañana. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también estamos cotejando con la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, Proverbios 14, del versículo 14 al 19. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. Bien, en esta porción tenemos este tema que se ha vuelto recurrente en el libro de Proverbios, en esta serie de devocionales que hemos tenido. Y es importante que nosotros podamos hacer una diferencia entre esta sabiduría y la insensatez. Las líneas que hemos leído lo ponen desde la negatividad, desde el enfoque negativo. La insensatez es destructora, autodestructora, lógicamente. Se sigue preservando a sí misma, sigue generando más insensatez, se sigue procreando. También lleva a tener este sentido de engaño e incluso también no solamente esto, sino se vuelve autoengañosa, obstinada, crédula, imprudente, impopular, irascible y finalmente se impone a sí misma. Es este sentido que hemos visto ahora el que se vuelve para nosotros importante que estemos revisando cómo es que se está desarrollando esta situación también en nuestras vidas, cómo es que esta situación se está comportando en nuestro transitar diario. A veces es importante que nosotros podamos revisar detenidamente cómo es que estos elementos están entrando en nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida se está desarrollando de buena forma, pero pocas veces nosotros reparamos en cómo es que nuestras actitudes, nuestros pensamientos están también generando de hechos que pueden llevarnos a desenlaces muy desastrosos. Lo hemos visto a lo largo de estos días, la forma en la cual estos pensamientos, estas actitudes van también provocándonos en nuestra vida, pues todos estos hechos. Así que teniendo esto como marco, teniendo estos elementos como lo indispensable para que nosotros podamos observar lo que está pasando en nuestra vida, pues entonces empecemos a ser más atentos en estas cuestiones. Los malvados finalmente recibirán su recompensa. Esto lo sabemos, esto lo hemos entendido en estos días. Algunos reciben lo que merecen en manos de otros mientras aún están en vida. Al final no importa
si se salen con la suya en este mundo, tendrán que enfrentar el juicio de Dios. A veces los justos son reconocidos y honrados en esta vida, pero con frecuencia tienen que esperar. En cuanto a la recompensa de Dios para los buenos, nos podríamos preguntar, ¿cómo encaja esto con la gracia del Señor? Dios ve nuestras obras y nos recompensa amorosamente, pero es una recompensa de gracia, porque Cristo ha ganado la salvación para nosotros, habiendo pagado totalmente el precio por nuestros pecados. Efesios 2, del versículo 1 al 11, podemos nosotros revisarlo y llegar a comprender esta parte. Si a pesar de lo anterior, uno todavía quiere seguir el camino del mundo, los versículos 15 al 18 ofrecen una guía sobre las varias formas de convertirse en necio. Versículo 15 nos dice, sea crédulo, crea cualquier cosa, evitando ser prudente y reflexivo. Sea insolente y confiado, versículo 16. No le preste atención al Señor, ni evite el mal. En lugar de eso, precipítese a la maldad. Enójese con facilidad, añadiéndole a esto algo de artimañas. Si la gente lo odia por eso, tanto mejor. Demuestra que lo respetan. Versículo 17. No malgaste su tiempo aprendiendo cuando hay tanto que disfrutar. Versículo 18. Deje a los sabios con sus conocimientos. Ya se preocupará usted por eso más adelante. Pero sepa esto, si usted va a ser insensato, al final se verá humillado, mientras que los buenos serán ensalzados. Versículo 19. Ante las puertas del justo se puede referir a que los justos están en el lugar de honor, mientras que los malvados son dejados fuera. Antiguamente los sitios de reunión de los líderes eran las puertas de las ciudades, en tanto que los marginados eran dejados fuera de los muros de la ciudad. En el juicio final, todos se inclinarán ante Jesucristo y lo reconocerán como Señor. Los justos se alegrarán de hacerlo, tal como lo hacen hoy en día. Los malvados no tendrán otro remedio que inclinarse ante su juez. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Y si nosotros pensamos en el título de esta mañana, los temores de los ingenuos, en el versículo 14 dice, los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Y en la Reina Valera 60, este mismo versículo 14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Este versículo tiene dos posibles interpretaciones. Por un lado, el hombre descarriado está harto con sus obras. Basta ya. El refrán puede leerse sobre él un hombre bueno, e interpretado como el hombre bueno que está satisfecho con lo suyo, sus obras. Otra interpretación sería que el hombre descarriado se harta de sus obras y que llega a ser un hombre bueno, traduciendo entonces de sobre él es igual al hombre descarriado, un hombre bueno. Vuelva el hombre desviado a la senda correcta. Estos versículos nos muestran al ingenuo o abierto a todas las influencias, identificado con los adolescentes que vimos en el capítulo 1 y con los burladores y los necios. Se subraya la diferencia entre él y el sagaz. Por un lado, el ingenuo, sin criterio, confía y se apoya en toda y cada una de las palabras. Al contrario, el sagaz evalúa, considera cada paso, cada pisada, cada avance que está dando. Se afirma la forma correcta del sagaz, advirtiendo entonces al joven que use el sentido común y sea más cuidadoso con apoyarse en cualquier palabra. Estos versículos también presentan las actitudes del sabio o prudente y del necio frente al mal. Entendiendo mal en su más amplia expresión.
La palabra mal se puede definir como calamidades, miserias, heridas o aflicciones. Por un lado, el sabio teme, que muestra una fe o reverencia hacia Dios y se aparta del mal. Es decir, está alejado, lo observa y se aleja. No permite que aquella situación esté sobre él. Así, el necio o indiferente se hace arrogante o se entremete, se va mezclando en aquellas situaciones y esto provoca que se vuelva confiado, se haga arrogante, en contraposición con esta actitud de temer a Dios, de tener reverencia, de mostrar este cuidado en sus pasos. Se entremete cada vez más, incluso crea compromisos íntimos entre el necio y el mal. De todo modo, la enseñanza es clara: el justo evita el mal, mientras el necio se mete en el mal, como los impíos, que no duermen, sino han hecho el mal. Esta serie de versículos nos entregan dos verdades acerca del malo. Primeramente, un hombre con una nariz corta, que significa nariz en este contexto, la ira o el enojo, y corto, que es impaciente, es decir, un hombre con una ira impaciente que actúa en una manera insensata. Por otra parte, el hombre que planifica o dibuja un plan para el mal será aborrecido u odiado. Será un malo impaciente, o sea, un malo que planifica en una forma paciente. Hay que rechazar a ambos, quizá al paciente aún más. Finalmente, nos muestra lo que recibe o lo que son los valores de los ingenuos y los sagaces. Por un lado, el ingenuo o abierto a todas las influencias adquiere o toma posesión de la insensatez. Este ingenuo termina por convertirse en alguien insensato. Por otro lado, el sagaz o astuto se hace rodear o coronar de conocimiento. Así no es con aquellos que se vuelven insensatos. Así no es con aquellos que desechan el conocimiento, sino que se esfuerzan por adquirir su valor o la insensatez o el conocimiento. En el versículo 19 subraya la superioridad del bueno sobre el malo y el justo sobre el impío. Por un lado, el malo se postra o se humilla. Y esto se vuelve en su desastre, porque tiene que humillarse ante el superior o el bueno, el que ha actuado de buena forma, el que ha adquirido sabiduría. ¿Por qué? Porque todos sus pensamientos, todas las influencias que ha dejado llegar a su vida le han traído ruina. Porque todo lo que ha recibido, todo lo que ha hecho, lo ha hecho sin discernimiento. Y esto ha provocado que el final de sus pensamientos, de sus actos, sean desafortunados. Y el impío está ante las puertas del justo, o para pedir limosna, o para hacer alguna petición. Ese es el final de aquel hombre que no ha adquirido sabiduría. El impío y el justo, el necio y el hombre de bien serán recompensados de acuerdo con su conducta.
Estos versículos nos hablan de la manera en que el necio se comporta. Comienzan y terminan haciendo referencia al simple y al prudente. El simple, el ingenuo, el crédulo, fácilmente se deja influenciar. Mas el que es avisado, el sagaz, el que es diligente en buscar conocimiento, piensa antes de actuar. Por eso, en las profecías acerca de estos tiempos, dice, habrá tiempo en que los necios se amontonarán buscando conocimiento, en lo que vendrá cualquier conocimiento y estarán ávidos por consumirlo. Incluso buscarán maestros que les enseñen esas mismas cosas. Y estarán dispuestos a seguir, dice, cualquier pensamiento, cualquier sistema de pensamiento novedoso. Y estos serán engañados. Y estos tendrán un final desafortunado. Las palabras que nos muestran aquí es que el sabio teme y se aparta del mal. El insensato es llevado por su naturaleza impetuosa, se vuelve insolente, se vuelve confiado respecto al mal. Además, se enoja fácilmente, reacciona locamente, se vuelve iracundo. Tal persona hace locuras, se enciende en ira, pierde los estribos y provoca con sus actitudes que se digan y hagan cosas ridículas, las cuales se lamentarán posteriormente porque no se pueden rectificar. Pero una dificultad mayor es vivir o trabajar con uno que es perverso o intrigante. El que anda en intrigas y trabaja con engaños para lograr sus metas y oponerse a los demás es aborrecido por los que le rodean, porque no es digno de confianza, sino que se extravía. Por causa de ingenuidad, los simples reciben necedad, no sabiduría. Por otro lado, los prudentes son bendecidos con más sabiduría. Los malos, finalmente, vemos su fin, pero también vemos el resultado de sus decisiones. Terminan pidiendo o reconociendo las buenas dádivas que da Dios a los hombres buenos, a los hombres que han buscado sabiduría. Y esta es una imagen que puede estar hablándonos de lo que sucederá en un futuro inmediato y un futuro próximo, cuando los impíos serán sometidos a los piadosos. El hombre malo por fin se disgusta con su propia maldad, pero el hombre bueno se contenta con el camino de justicia que sigue. El sabio evita el mal, pero los necios siguen desenfrenadamente hacia su destrucción. Los necios cuyo corazón se vuelven atrás, apartándose de Dios y del camino del deber, recibe hasta el hartazgo de sus propios caminos malos. Sus acciones los van a alcanzar. Sus acciones tienen repercusiones. Lo hemos visto en estos días. Todo lo que hacemos tiene repercusiones sobre nuestra persona, sobre los que están en nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país. Mientras que el bueno alcanza verdadero contentamiento en un camino que da verdadero sentido a su vida y abundantes oportunidades para hacer el bien. La fe es una necesidad. Si bien es un don, es también
esta necesidad. La credulidad es una necedad. El prudente mira bien antes de saltar. El prudente prueba, mira y observa antes de confiar. Es un proverbio sencillo, pero de inmensa sabiduría, por la cual cuando existe falta de ello, cuando existe falta de discernimiento, se traga todo sin masticar. Todo lo que se lee en libros y periódicos, lo que se oye en la radio, lo que se ve en la televisión. Así se forma la llamada opinión pública, tan necia y tan frágil como las fuentes de que procede. Hemos visto hoy en redes sociales estas noticias falsas que se vuelven tan populares que en un transcurso, a veces incluso hasta de minutos y horas, se vuelven tendencia o están en lo más alto de las lecturas o de las vistas o del reconocimiento de una noticia. El temor de Dios es una excelente protección de todo esto. Es de sabios apartarse del mal, no llegar a estar cerca del pecado para exponerse a caer en él. De insensatos es confiarse hasta dejar toda precaución y pensar que lo sabe todo y que nada le puede hacer daño. Los que son demasiado susceptibles se enojan enseguida y dicen y hacen cosas ridículas y se exponen al menosprecio de los demás. En el extremo opuesto, igualmente vicioso, están los que maquinan con calma el mal que pueden hacer a otros. Quizás son tardos en airarse, pero es mejor atrapar en su red a los incautos. Si los primeros están expuestos al menosprecio, los últimos se exponen al aborrecimiento. El pecado es la infamia y la vergüenza de los malvados, y aún el simple, al que no le alcanza ni para ser llamado propiamente malvado, no puede esperar otra cosa que necedad, puesto que escoge neciamente. La necedad es su herencia, mientras que los prudentes tienen, no solo por herencia, sino también por corona, la sabiduría. Las cabezas sabias merecen ser coronadas. Esto se ve o esto se puede observar, porque la sabiduría no solamente es justificada, sino también glorificada por sus hijos. Los malos terminarán teniendo recompensa de sus actos. La Biblia enseña la victoria final del bien sobre el mal. Así que estemos observando, seamos cuidadosos, porque el malvado será hastiado, pero el hombre bueno estará contento con lo que ha hecho. La persona que se aleja del Señor cosecha las consecuencias de su vagar. Ruth, capítulo 1, versículos 20 y 21, capta las palabras que Noemí expresó. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. El hijo pródigo exclamó, Lucas 15:17, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? El hombre recto será satisfecho con sus caminos, porque son los caminos del Señor. Y puede unirse a lo expresado por David en el Salmo 23, versículo 5, mi copa está rebosando. O con las palabras de Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera,
he guardado la fe. La persona crédula e ingenua es susceptible a toda nueva idea o moda. El prudente lee la letra pequeña del contrato y protege sus pasos del error. La fe demanda evidencia segura y la encuentra en la palabra de Dios. La credulidad acepta como verdad lo que le dicen los hombres. El hombre sabio teme, en el sentido de que es cauteloso y precavido. El necio es arrogante e incauto. Se libera de toda restricción y confía en sí mismo. Así que este proverbio o esta sección que hemos leído esta mañana apunta al final, al triunfo final del bien sobre el mal. Dios vindicará la causa de los justos, así como llegó el tiempo en que Amán tuvo que inclinarse ante Mardoqueo. Pronto llegará el día en que toda rodilla del universo se doble delante de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. La heredad de los simples es la necedad. Al no querer recibir la buena enseñanza, escogen ser más necios. Los prudentes son honrados y galardonados, recibiendo más y más sabiduría, recibiendo más y más conocimiento, recibiendo más y más discernimiento. Cuidemos también nuestro carácter. Seamos cuidadosos también uno de esa parte. Cuando uno se enoja, hace cosas sin reparar en las consecuencias. Da portazos, arroja lo que tiene en sus manos, lanzas palabrotas e insultos, rompe muebles y sale enfurecido. Pero si tuviésemos que escoger, ¿no sería más fácil tolerar al que es perverso? Tolerar las palabras, meditarlas y actuar con sabiduría, para que aquello no provoque que perdamos nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y caigamos en descrédito y nos volvamos necios, nos volvamos soberbios y perdamos las recompensas que Dios ha preparado para los que son sabios y para los que son entendidos. Oremos para que en este tiempo podamos nosotros seguir creciendo en la palabra, podamos seguir creciendo en discernimiento, pero sobre todo que no estemos nosotros siendo arrasados por cualquier corriente de pensamiento. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido, Señor, despertar. Gracias por la provisión, Señor, de un techo. Gracias, Señor, por tener donde guarecernos, Señor, y sobre todo porque nos has resguardado durante esta noche. Señor, te pedimos por aquellos que están sufriendo de enfermedades, por aquellos que están pasando por tribulación, por duelo, por tristezas, Señor, por momentos difíciles en los cuales han de tomar decisiones en su vida. Permíteles sabiduría, permíteles discernimiento, así como lo haces con nosotros, Señor. También permite que conozcan de tu palabra, de tu evangelio, Señor, y puedan reconocer que en ti es la fuente de sabiduría, Señor, que siempre nos das y nos enseñas de lo necesario para poder, Señor, salir victoriosos en cualquier situación.
Gracias, Señor, por estas bendiciones. Gracias por tu palabra y gracias porque podemos abrirla libremente hoy. Te pedimos, Señor, que igualmente en el resto del día nos acompañes y nos permitas de tu sabiduría. Permítenos también compartir con aquellos, Señor, que están aún siendo insensatos, Señor, que están siendo imprudentes o que han escogido la maldad como camino, Señor. Permite que ellos puedan oír y ver, Señor, que en ti está la verdadera sabiduría. Así como un día nos los mostraste, así como un día tu misericordia y tu gracia nos alcanzó, permite que otros más lleguen a conocimiento. Gracias, Padre, de estas bendiciones. Todo lo ponemos en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.